En Latinoamérica son muy pocas las personas con un portafolio de inversiones ángeles tan prometedoras, y aún menos las que pueden contar la historia del éxito de su startup. Para conversar sobre estos temas, quiero darle la bienvenida a Brian Requarth, ex CEO y cofundador de Viva Real, el marketplace inmobiliario más grande de Brasil, que, luego de fusionarse con SAP, fue adquirido por OLX por más de 600 millones de dólares. Viva Real levantó alrededor de 75 millones de dólares en 6 rondas de inversión con fondos como Spark Capital, FJ Labs, Kasek Ventures, Monashis e inversionistas ángeles como Alexander Torrenegra y Wenceslao Casares. Hola Brian, bienvenido al podcast de Startupeable. Es un gusto tenerte acá. Nos conocimos hace unos meses vía Twitter y de hecho me hubiera gustado hacer esta entrevista antes, así que qué bueno que estemos lanzando el podcast y tener la posibilidad de conversar contigo ya de manera en vivo y grabado para el resto de personas que puedan escucharnos. Es un gusto estar aquí. Genial. Entonces, quiero empezar, como escuchan el acento de Brian, él no es latino, es americano. Él es de California, si no me equivoco. Sí. Exacto. Y él se mudó hace algunos años a Latinoamérica para emprender y construir una compañía muy grande que se llama Viva Real. Entonces, quiero que nos empieces contando cómo llegaste al mundo de las startups de Latinoamérica. Pues yo creo que tiene sentido probablemente empezar con cómo llegué a Latinoamérica, porque eso fue el principio y después como tuve que pagar las cuentas, entonces ya te cuento un poco más de cómo llegué a construir una empresa, pero básicamente en mi caso y en muchos casos yo creo que acontece que pues una mujer que conocí en California salimos juntos y ella volvió para Colombia. Entonces decidí salir de California en mi carro y pasé por México 6 meses conociendo todo México hasta llegué a Costa Rica y vendí mi carro y compré un tiquete de ida en avión para Bogotá. Entonces le gusta decir a mi esposa que ella me importó para Colombia. Entonces pasé un rato en Colombia y el startup vino después, pero tuve un poco de experiencia en un startup cuando tenía 19 años y eso como inspiró un poco el interés. Pero fue más una cuestión de no poder, hablaba un poco de español, pero no suficiente para como tener un trabajo real. Entonces eso resultó que empezamos varios como iniciativas de startup estando en Bogotá con un socio que conocí en Colombia, Tomás. Genial. Y luego tú empezaste Viva Real en Colombia, si no me equivoco, y luego das el salto a Brasil. Eso, sí. Básicamente nació como cualquier persona que está buscando empezar su vida, pues toca arrendar un apartamento. Entonces me costó mucho trabajo en el proceso. Lo vi un proceso súper desorganizado, complicado, no transparente. Entonces esos fueron los raíces, digamos, las semillas plantadas que me vino a la cabeza que pues tal vez puedo ayudar a arreglar ese como dicen en Colombia, ese despelote. Genial. Ahora, Brasil es como otro continente dentro de Latinoamérica, ¿no? Su ecosistema de startup es tan grande, sin embargo, pocas startups o pocas historias de éxito de startups brasileras creo que llegan a conocerse en el resto de Latinoamérica, ¿no? Diría quizás la excepción es Nubank, cuyo fundador es colombiano y pues ha lanzado en México, pero las historias de compañías como 99, Logi, Quinto Andar, pues no necesariamente llegan a Colombia, a Brasil, a México, a Argentina, también porque un poco se suelen quedar esas compañías en Brasil porque el mercado brasileño es gigantesco. Entonces, quiero que, digamos, dicho por eso, nos cuentes un poco más de la historia de Viva Real ya en Brasil. Digamos, ya nos contaste el problema que resolvías, pero cuéntanos cómo era el mercado inmobiliario cuando tú llegaste a Brasil y cómo cambió, digamos, a raíz de la llegada de Viva Real y, bueno, me imagino que en el camino aparecieron otros competidores y, digamos, dónde está hoy posicionada la compañía.
Bueno, yo creo que tiene varios desafíos de estar en varias partes y surgió la idea de VivoReal. Yo leí un case study de Mercado Libre de Stanford y yo vi como ese gran negocio en toda América Latina. Entonces, eso fue una parte de mi inspiración de lanzar VivoReal, como pensando en el Mercado Libre de muebles. Pero lo que me di cuenta poco después es que es complicado cuando no tienes foco o enfoque, disculpa, y ahí como empezamos a mirar los mercados diferentes. Y cuando a final de cuentas, cuando miramos el mercado brasileño, pues era muy grande. En el caso de nuestros clientes potenciales, había como igual o más clientes potenciales en el estado de Río comparado con el país de Colombia. Entonces fue en ese momento como me di cuenta que tal vez tiene sentido enfocar el mercado más grande de Latinoamérica, pues con un futuro pues abriendo más, mirando el resto de Latinoamérica. Entonces eso es un poco del contexto de por qué Brasil y cómo. Entonces yo creo que también tienes razón, que es un continente diferente, es un idioma diferente, obviamente, y Brasil sí es muy grande. Entonces yo creo que las empresas brasileñas es parecido a como a cierto nivel de Estados Unidos, que las empresas no expanden fuera de Estados Unidos porque el mercado doméstico es tan grande. Obviamente Brasil no es Estados Unidos en términos de tamaño, pero todavía es suficiente para construir una gran empresa. Entonces, pero yo creo que vamos a ver más empresas expandiendo. Yo creo que los casos de Rappi, Nubank, entre otros, Corner Shop, que está expandiendo por todos lados, hasta están llegando a Estados Unidos. Eso llega a ser yo creo que un poco más alcanzable, y yo estoy también buscando conectar más personas de varias partes y tal vez podemos charlar de latitud al final, pero eso es un poco de la misión que yo creo que aterrizando en otro país es complicado. Entonces toca como tener cierta como red de personas o network que permite acelerar ese entrada al mercado en otros países. Genial. Entrando un poco al primer tema que me gustaría conversar, que es el tema de los exits. Hace poco se confirmó tu salida de VivoReal, si no me equivoco. Sí. Genial. Sí, de hecho, te cuento un poco más contexto. VivoReal empezó, yo fui CEO de VivoReal, levantamos dinero, expandimos en todo Brasil. Empezamos en Colombia, pero después decidimos enfocar en Brasil y básicamente sabía que en algún momento tendría consolidación del mercado. Eso es algo inevitable en nuestro negocio. Y había algo que sabía, que era en inglés, como diría eso haciendo la traducción, si no estás en la mesa, estarás en el menú. Básicamente, sí, te van a buscar. Y ahí como sabía que tenía que estar en la mesa. Entonces, estábamos compitiendo con grandes players que tenían mucho más capital, mucho más años en el mercado. Y logramos a construir una posición súper fuerte de ser líder en mucho sentido, en número de usuarios, en número de clientes, y la tasa de crecimiento estaba encima de todos los demás. Entonces eso como llegó a tener conversaciones de consolidación, y sí estuvimos más en la posición de consolidar y construir una empresa principal y no quedar afuera de este proceso. Entonces hicimos una fusión con principal competencia, que era Zap Imóveis, que el dueño es Globo, el principal empresa de medios de Latinoamérica, de Brasil, y uno de los más grandes del mundo, de hecho. Y esto nos puso en una posición de ser líder en disputa. Entonces, después vendimos esa empresa, Grupo Zap VivoReal, a OLX en los últimos meses, y sí, quedamos fuera de la empresa y vendimos
las acciones. Genial. De hecho, el ecosistema startup en Latinoamérica es bastante temprano y prueba de ello es que son pocos los emprendedores con los que se puede conversar acerca de una experiencia de éxito. Así que definitivamente tenía que preguntarte de esto. Digamos, ya nos contaste que hubo esta fusión con Grupo ZAP. Cuando apareció la posibilidad del exit hace algunos, me imagino 1 año, 2 años de haber empezado las conversaciones con OLX, ¿qué se te pasó por la cabeza? ¿Y cómo fue la conversación con tus otros socios o ex inversionistas? No, fue algo interesante. Obviamente uno pues vas construyendo algo durante muchos años y muchas lágrimas, sudor, y pues es una gran como proceso que consume mucho de tu vida. Entonces, yo como no construí la empresa para vender la empresa, pero al mismo tiempo como yo había salido de CEO, ya en esta época estaba, después de yo salí de la empresa, hicimos la fusión y llegué a ser el presidente del consejo, el chairman de la empresa. Entonces yo no estaba en un papel operacional y de hecho ya volví a Estados Unidos, estaba viviendo aquí en California. Entonces, en términos de cómo sentía o cómo era, de hecho yo creo que empezamos a hablar como con varios inversionistas, a ver qué tenía sentido levantar capital y probablemente hubiéramos podido levantar capital en algún momento. No fue tan fácil porque después la fusión, cuando pones 2 empresas juntas que son como compitiendo, no es como siempre 1 más 1 es equivalente a 3. Eso demora un tiempo, tienes desafíos culturales, tienes accionistas con intereses diferentes. Entonces, para ser súper sincero, fue muy complicado y muy difícil. Y pues yo tuve la experiencia de comprar empresas, en varios casos cuando era CEO de Vivo Real, en este caso en una fusión. Entonces, pero llegamos yo vi que era más o menos un interés fuerte de parte de OLX y entendía que estratégicamente era súper necesario para ellos. Entonces, mirando la situación y el hecho de que no estaba en el día a día tampoco, yo me sentía que era el momento de hacer cash out y pues mi enfoque dedicado a otras cosas. Y consideraba ellos un buen socio en eso porque tenían cierto DNA parecía como una empresa tech, no planes muchas veces en esas fusiones o compras, cuando vendes la empresa, compran la empresa y cortan todos los costos de la empresa, y eso era importante para mí como mantener como algo intacto que ellos estarían invirtiendo en la empresa. Entonces eso también fue una parte de la consideración. Pero al final de cuentas como una decisión como mezcla de financiera y mezcla de el momento de sacar adelante otra cosa y tener ese como cortar en inglés el umbilical cord, ¿sabes? El cordón umbilical que tienen los bebés. Eso. No, exacto. Y en esta discusión con tus socios, o digamos inversionistas, miembros del directorio, algo que me gustaría profundizar a nivel un poco más conceptual es qué framework o qué modelo mental o qué criterios utilizaron para decir, ¿sabes qué es el mejor momento para salir o no? Mira, en general, cuando eres un emprendedor y tienes buenos inversionistas, gente sofisticada que tiene experiencia, normalmente apoyan la decisión de los founders. Eso no era mi decisión, como no es como yo digo eso y va a pasar. Pero al final de las cuentas, como nuestros inversionistas, hablando con Kazakh, Monashis y otros fondos de Venture Capital, son muy como enfocados en lo que, si no hay ganas de
seguir manejando la empresa o que los founders o el equipo ejecutivo piense que es la decisión correcta, apoyaron esa conversación. Entonces, cuando llegué a tener esa charla con algunos inversionistas, lo difícil es que cuando vas creando una empresa y vas levantando capital de varios inversionistas, la gente que empezó contigo y los que venían después, muchas veces tienen como intereses un poco diferentes, porque de pronto una expectativa o un time horizon o en mi caso, como levantamos dinero en nuestro Series C a un valuation muy alto, pues no era un negocio súper rentable para los que venían en la última ronda, para ser sincero. Entonces, ellos invirtieron en un valuation súper alto. Entonces, pero a final de cuentas, como ellos como hicieron bien y nadie perdió dinero en ese sentido. Entonces, los que ganaban más dinero eran los que invirtieron al principio, que corrieron mucho más riesgo también. Entonces, eso es natural y me siento como apoyado en el sentido de que decidimos que era la cosa cierta y a final de las cuentas, pero te cuento que no fue tan fácil la decisión porque mentalmente sabía que éramos capaces de hacer algo mucho mayor, aunque la salida fue una buena transacción con un valuation como relevante y interesante. Pero siempre como emprendedor, tú tienes esas grandes ambiciones y si estoy siendo sincero con mí mismo, me siento que no logramos lo que hubiéramos podido lograr. Pero al final de las cuentas, como todavía soy medio joven, más o menos, tal vez más viejo que quien está escuchando, pero me siento que tengo unos buenos años pensando en el futuro. Entonces, en ese sentido, era la cosa que dedicando más tiempo a nuevos proyectos y energía en nuevas startups o emprendimientos es lo que tiene más sentido para mí en ese momento. ¿Y qué, digamos, y un poco para cerrar esta parte del éxito, qué recomendaciones o lecciones te llevaste que le darías a otros emprendedores enfrentando un proceso, la posibilidad de un éxito hoy? Bueno, yo creo que tal vez no es como directamente la respuesta a exit y tal vez toco eso un poco en unos minutos, pero yo creo que yo hablo con muchos emprendedores que miran como fusiones de una forma, una perspectiva como simplificar, y cualquier negocio primero es mucho más complejo que se ve. Se ve como, se ve la historia de Corner Shop y piensa, no, eso fue una venta rápida y fácil y todo. Básicamente yo creo que en ese sentido pues es algo, mi consejo principal sería, pues nada de eso es fácil. Y yo creo que toca tener las expectativas como donde deben estar, que es, todo eso es muy difícil. Y se ve como más fácil de afuera, pero demora más tiempo, todo. Y es como el tema de fundraising también. Como uno se ve eso, lee TechCrunch, X empresa levantó $10 millones, pero eso es una empresa casi nueva. Eso y los emprendedores se ponen como en los zapatos de los casos de éxito y piensan como, y no estoy diciendo que no debe tener como una expectativa para sí mismo muy alta. Eso sí siempre debe como, lanzar para las estrellas y llegas a la luna, ¿no? Pero al mismo tiempo como es también ser realista que todo se ve más fácil que es y va a requerir como un montón de persistencia, perseverancia y toca mantener eso como enfrente y centro de lo que haces. Algo más práctico, yo creo que sería desarrollar relaciones con las empresas que de pronto podrían ser estratégicos para ti en algún futuro. No estoy diciendo que debes abrir toda la información para esas empresas,
pero no tener miedo de tener conversaciones con empresas. Y esas como relaciones se construyen durante muchos años. Entonces, eso es algo como que tal vez no todo el mundo sabe o piensa en términos de exit. Y a final de las cuentas, como lo que resulta un buen exit, y en mi caso, pues fue un buen exit, pero hubiera sido mucho más fuerte y mucho más pesado el exit si tuviéramos como un montón de compradores al mismo tiempo. Obviamente, cuando estás hablando de encima de $500 millones, el pool de compradores es más chico, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, como cualquier exit de cualquier tamaño, y también pertenece a capital raising también de venture capital, si tienes varios partes que tienen interés, eso va a como manejar dinámica competitiva que va a aumentar el precio, eso sin duda. Sí, me suena que es un proceso muy similar al de fundraising, como lo he descrito, y creo que lo importante es sobre todo lo inicial, ¿no? Tener expectativas muy realistas sobre qué implica un proceso de adquisición, porque es sin duda muy desgastante. Yo he estado del otro lado, digamos, como en banca de inversión hace un par de años, y pues sí, o sea, diría que incluso duran mucho más que los procesos de fundraising de startups tradicionales, ¿no? O sea, 6 meses, un año son tiempos normales o hasta pequeños para un proceso de money. Sí. De la primera conversación hasta cerramos el negocio y miramos como opciones de fundraising también, pero primera conversación que tuvimos fue en enero 2019 y yo llamé un amigo, un conocido que se llama Larry Ilg, que él trabaja en Naspers, es el CEO de Naspers como venture. Y yo había conocido a él a través de su tiempo en Trulia. Trulia es una empresa en Estados Unidos que fue vendido a Zillow por $3.5 mil millones. Y él, sí, Pete Flint, que fue el CEO de NFX ahora, un inversionista muy bueno. Y básicamente esta conexión que hizo con él, Larry, cuando estaba en Trulia, él me mandó un term sheet para comprar Vivo Real, o no comprar, sino para invertir en Vivo Real, en nuestro Series B. Entonces, él era un ejecutivo en ese startup y después, como años después, llegó a ser el CEO de Naspers Ventures. Entonces, OLX, el dueño es una parte de Naspers. Entonces, yo le llamé y dije, mira, estamos buscando $100 millones. ¿Tú tienes interés de charlar? Y ese como empezó la conversación del exit. Pero estuvimos buscando capital minoritario, ¿no? Minority capital. Entonces yo creo que eso es también otro tip, que muchas veces cuando como primero yo no tomaría dinero en muchos casos de corporate venture si no fuera como Google o una entidad como realmente afuera de la empresa como principal. Y porque corporate venture tiene sus intereses cuando son empresas, pero de todas maneras, como tal vez una empresa muy grande tiene sentido, pero eso empezó la conversación de comprar toda la empresa a través de una charla sobre un minority investment. Entonces eso fue como empezar a mover las ruedas, ¿no? Y la transacción se cerró hace unas semanas, si no me equivoco. Más o menos. Firmamos la transacción en en marzo 2020, pero demoró 6 meses para la revisión de anticompetitivo, ¿no? Entonces demoraron 6 meses en aprobar el deal, pero sí fueron más de un año. Entonces demora mucho. Sí, totalmente. Vale, ahora sí, vamos al siguiente tema del que me gustaría hablar, que son las inversiones ángeles. Por la misma razón que conversábamos antes, que es que aún son pocos los exits que han habido en Latinoamérica. En nuestra región no existe la figura de los ángeles exfundadores o angel operators, como también le llaman en Estados Unidos, que en Silicon Valley ha agarrado mucha fuerza en los últimos años, y de algún modo es tu caso. Incluso muchos fundadores, de lo que leo sobre Estados Unidos, sobre todo Silicon Valley, prefieren
que prefieren este tipo de inversionistas por encima de algunas firmas de venture capital, porque saben que estos ángeles les pueden aportar más experiencia operativa, expertise en algún sector o en algún área de negocio, como puede ser producto, growth, etc. Entonces, ahora que ya tuviste un exit, un poco me interesa conocer cuál es tu rol del otro lado de la mesa. Sé que has empezado a invertir como ángel hace algunos años y estaba revisando tu portafolio y encontré varias de las startups más potentes de Brasil y Colombia, como Quinto Andar, La House, Lifted, Torre. Entonces, cuéntanos, ¿por qué decidiste empezar a invertir como ángel? Bueno, respondiendo puntualmente a tu pregunta, fue por accidente, ¿no? Cuando estás emprendiendo y levantas capital de buenos inversionistas como Kazek y Monashis, los otros founders te buscan y dicen, ¿cómo te fue? ¿Qué dices? ¿Qué recomendaciones tienes? Entonces, eso fue como por puro accidente, como Gabriel de Quinto Andar, por ejemplo, me buscó y había levantado como unos $20 millones cuando nos conocimos, y él tenía interés en aprender más y tener apoyo de otros emprendedores también que habían hecho o ejecutado un negocio parecido. Entonces, en este caso, como yo le pasé como mi feedback de que funciona, y no tenía mucha liquidez, pero coloqué un cheque allá de todas maneras, y eso como empezó a replicar, ¿no? Como otros emprendedores. Entonces, yo creo que primero, los mejores inversionistas son los operator angels de mi punto de vista en la fase temprana, en el seed. Y yo creo que lo que vi en mi caso fue algo parecido, y también fue por accidente, porque cuando levanté dinero como CEO de Vivo Real, de hecho fui rechazado a un montón de inversionistas por muchos años. Y vamos a también ser directo que tampoco había un ecosistema casi. Entonces, para ser justo, es que no había muchos fondos. Los fondos que conocemos hoy en día no estaban. Entonces, eso fue como interesante, ese como rechazo. Llegó a ser un momento en que después de 30 no's, conocí un inversionista, de hecho 2 inversionistas al mismo tiempo. Primero fue un tipo, se llama Simon Baker. Y Simon Baker era un CEO de casi la misma empresa que Vivo Real en Australia. Y era un caso de éxito total. Valía $1,000 millones, estaba en la bolsa en Australia. Y un caso súper exitoso. Entonces conocí a Simon, y terminamos como, de hecho, conversando por muchos años, igual. Y al final de las cuentas, como le invité a conocer a Vivo Real. De hecho, no fue como un ángel típico que conocemos como actual. Y después te cuento el segundo ángel que invirtió, porque es un ángel como más como tradicional. Pero Simon le contratamos como un consultor primero, para ir a Brasil y básicamente compartir su conocimiento, que era CEO de esa empresa. Entonces, cuando él llegó, de hecho 5 días antes de la llegada de él, tuvimos que pensar cómo vamos a pagar a esa persona, porque no teníamos plata para pagarle. Entonces, lo que hicimos fue organizar un evento en que invitamos nuestros clientes potenciales en São Paulo para escuchar ese como consultor, ese experto, hablar sobre marketing digital en el sector inmobiliario, prácticas como internacionales, lo que llamamos. Y básicamente invitamos a esos clientes potenciales a escucharle y le dijimos, mira, estamos pagándote, tienes que hacer una presentación. Él hizo una presentación, cobramos los clientes para escucharle y pagamos el evento, y al final de pagar las cuentas con los clientes, terminamos cerrando los primeros 50 contratos de esos clientes que asistían al evento, y él terminó saliendo, él quería invertir después de eso, porque vio que tenía como un potencial grande.
Entonces, eso como conseguimos el primer inversionista. No tradicional, pero sí lo que vino con Simon, más que el dinero, es que el conocimiento tan puntual de cómo crecer ese negocio, qué tenía sentido. En muchos casos le llamaba porque me preocupaba con una cosa, que la competencia compró esa empresa de dados y va a cortar los dados a nuestro portal. Y él siempre tenía como tanta claridad que no gasté energía porque decía, eso no es nada, enfócate en eso. Entonces eso ayudó mucho a agilizar mucho más los negocios. Y yo creo que Buenos Ángeles hacen eso. Obviamente Buenos Ángeles no te cobran por asesoría. Entonces eso pasa en México y otras partes, ya que como el ecosistema no está tan desarrollado todavía, pero no lo recomiendo. Busca ángeles que son generosos con su información. Él terminó siendo como extremadamente generoso con su información, terminó ganando mucho dinero y además levantó mucho valor en la empresa con sus mejores prácticas. El segundo ángel, que fue más tradicional, y te voy a como hacer la conexión de los beneficios de tener Operator Angels en su cap table, era una persona que se llama Greg Waldorf. Greg Waldorf fue el primer inversionista en Trulia, la empresa que mencionamos que fue vendido para Zillow. Y entonces él como tenía muchos contactos de inversionistas, de follow-on capital, y era un CEO con mucha experiencia. Entonces él llegó a ser como mi coach personal de cómo manejar un buen board meeting, de cómo abordar inversionistas, de contrataciones, de cómo encontrar un buen ejecutivo en fase temprano. Entonces, eso como dos personas o personajes que me ayudaron, tenían roles como muy diferentes, pero complementarios. Uno, mucho operacional en términos de negocio puntual que estamos manejando. Y segundo, stage financing, acceso a capital, coach como CEO. Entonces, esas dos personas cambiaron la trayectoria de la empresa total. Estábamos como en quicksand por muchos años, como tratando de salir y sufriendo, como pasan muchos emprendedores en ese valle de muerte, ¿no? Entonces, alcanzamos a mantener como el cuello encima, la cabeza encima del quicksand y pues nos dio una mano, y esos dos inversionistas nos ayudaron a salir adelante y obviamente eso como cambió la trayectoria, y después levantamos de Kazek y Monashis, y la historia como atrás de eso es que ayudó mucho en el éxito. Entonces son inspiraciones para mí en también lo que estoy haciendo ahora, que soy bastante activo en mi angel investing. Entonces, disculpa la andar de rodeos, pero quería dar ese contexto para enlazarlo. No, hace total sentido. O sea, de hecho, es como si ellos ya hubieran vivido todos los problemas que tú estabas por enfrentar, ¿no? Entonces era básicamente como que ellos, así hace 2 años, yo vi tal problema que tuviste, te doy la respuesta exactamente de lo que hice. Sí, y lo que yo estoy haciendo también con mis angel investments, trato de escalar ese conocimiento y cerrar como la brecha de información que existe, especialmente con first time founders que no han vivido eso antes. Hay ciertas cosas que son muy obvias pero no sabes si no has vivido eso. Uh-huh. Ahora, siendo, digamos, un poco realista, yo te cuento mi caso. Yo hace 1 año empecé a invertir como ángel, ya hice inversiones, pero la mayoría de ángeles en Latinoamérica, tanto porque no han habido muchos exits, digamos, de emprendedores, por un lado, como un poco, digamos, la etapa temprana en la que está el ecosistema, la mayoría de los ángeles en Latinoamérica no tienen esa experiencia emprendedora y operativa como tú. Entonces, lo que me gustaría preguntarte es, ¿qué recomendaciones me darías a mí o a esos otros ángeles al momento de hacer una inversión ángel y, pues, al momento de aportar valor al emprendedor después de invertir? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, la primera parte de pregunta, recomendación es no invertir más de lo que puedes sentir cómodo perdiendo.
Sería mi primer consejo, porque lo que va mal es cuando inviertes dinero que de pronto es demasiado para una persona y ya como empiezas a preocupar con todas las cosas. Porque un buen inversionista ángel es como un ángel. De hecho, como el founder o CEO tiene que poder decir, mira, estoy con ese problema. Y si están preocupados que todo tu grana está en esta empresa y ahí como vas a perder todo y no van a estar expuestos a comunicar como los desafíos y no vas a poder ayudar porque no te van a contar lo que va mal. Y ahí si no comenten que va mal, pues no hay forma de agregar valor en mucho sentido. Entonces eso sería como mi baseline. Pero más que eso, como tomando en cuenta o teniendo en cuenta la parte de no tener una experiencia operacional. Mira, yo creo que cuando uno piensa en inversión en venture capital, esa clase de activos, puedes pensar en tres cosas. Es dinero, es network y conocimiento. Yo pienso que son tres cosas. Para ser súper sincero, los fondos de venture capital hacen súper bien el dinero, hacen más o menos bien, algunos mejores que otros, el network y el conocimiento, ¿no? Y muchos de los fondos no tienen experiencia operacional tampoco, pero lo que vas construyendo es reconocimiento de padrones, ¿no? Que existen. No sé si está bien hecho en español, pero... Reconocimiento de patrones. Patrones, sí. Pattern recognition, ¿cierto? Y eso es algo que cuando vas como con más experiencia y has hecho más deals y has visto más escenarios, tú vas agregando más como porque ves una cosa aquí y aplicas aquí. Pero diría que más que todo lo que puedes agregar valor, probablemente como teniendo una red, por ejemplo, de hecho que estás haciendo podcasts aquí, entrevistas, eso va a ampliar mucho su red. Y yo creo que es una forma inteligente de tomar gente ocupada y decir, mira, quiero charlar contigo, quiero escuchar. La gente está súper expuesto, si tienes preguntas, a responder y compartir. Y yo creo que eso es algo que hustling para los emprendedores tú puedes hacer. Y ahora que hemos hablado, de pronto me vas a mandar un contacto de alguien que está a una empresa interesante y ya te conozco un poco mejor. Y de pronto reviso un poco con un poco más tiempo. Entonces, yo creo que debes enfocar en ampliar su red de personas y su red de influencia. Y además, como yo creo que founders también no son súper buenos en relaciones públicas, entonces no tienes que tener como una experiencia como CEO o operator de un startup para saber que cómo conectar con una periodista que tal vez le interesa. Entonces, es buscar tu superpower, su superpoder y lo que sea, y tratar de explotar ese superpoder lo máximo. Y la última cosa que diría es, don't get in the way. Porque eso vuelve al primer tema, de no preocuparse tanto que eso tiene que funcionar. Entonces, yo digo que en inglés, you don't want to raise money from widows and orphans, you know? Sí, lo traduzco, no quieras levantar capital de viudas y huérfanos. Exactamente, entonces ahí se pone un poco de estrés, ¿no? Y entonces eso como yo creo que no preocupándose con todos los detalles y tratando de ser realmente como separar lo emocional de lo racional, que el dinero resulta ser algo emocional muchas veces. Entonces, si puedes como, yo creo que no siendo un problema para el founder, ya estás como no agregando valor, pero por lo menos no estás como siendo un obstáculo, ¿no? Sí, hay una frase que dice: los emprendedores
sobreestiman el valor que puede aportar un inversionista y subestiman el daño que les puede generar. De acuerdo total, sí. Ahora, ya para cerrar esta parte de las inversiones ángeles, a ver, es startupeable, digamos, el podcast es escuchado y el blog es leído por muchos fundadores de Latinoamérica. Cuéntales, digamos, pichales a Brian como ángel. ¿Qué buscas tú en un fundador y qué pueden esperar ellos de ti que conviertas en tu ángel? Bueno, primero tengo como dos tipos de formas que me estoy involucrando, ¿no? Como en algunos casos como coloco un cheque y ahí como les digo suerte, estoy aquí para ayudar, pero para ser sincero como el volumen de inversiones que hago hoy en día es complicado como acompañar cada proyecto y estar. Entonces separo como un poco de los que estoy muy cercano a esas empresas y otros que coloco un cheque porque creo que y de todas maneras como cuando coloco un cheque y no estoy súper cerca todavía agrego valor porque sí tengo un network de personas y eso como ayuda por lo menos. Hay una cosa en Silicon Valley que se refiere a signaling y signaling mandando un señal positivo es algo básicamente que pasó conmigo, por ejemplo con Greg y Simon, los dos inversionistas. Cuando ellos invirtieron en la empresa, los inversionistas institucionales saben que ellos tienen cierta reputación o cierto como conocimientos de cierto tema o sector. Entonces eso genera más confianza y cuando inversionistas, digamos, institucionales miran oportunidades, miran miles de oportunidades. Entonces, si reconocen a alguien en el cap table, si el founder viene de Stanford, esos son señales. Y eso como vas sumando esas señales y es como otra vez ese patrón, ¿no? Que existe. Eso es un patrón. Eso tiene algo como que me da cierta orientación que tal vez ese founder está en un camino cierto. Y eso es algo que a algunos inversionistas no les gusta decir que les afectan, pero sí les afectan y están conscientes de eso o subconscientemente como afecta la. Entonces, en términos de mí como agrego valor, mira, estoy haciendo un montón de cosas hoy en día. Empecé esa comunidad, entonces estoy tratando de como escalar más la mentoría, mentorship, sí, mentoría y otras, y apoyar más como no solamente dependiendo de mí en cada cosa, pero sí me siento con founders, agrego valor, reviso decks, conecto los mejores founders con los mejores inversionistas. Es algo que hago constantemente, todos los días. De hecho, estoy haciendo eso por WhatsApp, por email. Es una cosa diaria en mi trabajo. Entonces, ¿qué busco? Yo creo que una forma de sintonizar eso como y resumirlo, una analogía que me gusta es de la pesca. Entonces estuve en Baja California hace poco, entonces de pronto puedo como pensar en esa analogía aquí y aplicarlo para el segmento latinoamericano y sobre todo los mexicanos. Entonces, este ejemplo, digamos, son tres cosas. Cuando estás pescando, puedes mirar como, por ejemplo, dónde estás pescando. Si digamos es en el Mar de Cortés y sabes que hay un montón de peces y que hay mucha actividad, eso es el tamaño del mercado, ¿no? Eso es tu mercado potencial que está allá. No vas a un sitio donde no hay peces, ¿no? Entonces, en ese sitio sabes que en Baja California tiene mucho pez, ¿no? Tienes también quién está pescando, ¿no? Si es la primera vez están en el barco o ya han estado en el barco y saben manejarlo bien, saben reconocer que aquí reconozca que esa tendencia que resulta que muestra que hay más que van a ser capaces de pescar. Eso es otro factor. El tercer punto, que creo que es súper valioso, es quién más está pescando, ¿no? Entonces,
si estás en un sitio y tienes 5 barcos que están buscando pescar, pues ya no estás solo. Entonces, y no es un problema tener otras personas pescando, pero si el rey o la reina de la pesca está pescando y el barco es mucho más grande porque levantaron más capital, eso puede ser un poco más complicado para ti porque tienen 6 palos en el agua, ¿no? Y tú tienes un palo. Entonces, estoy inventando con esa analogía aquí, pero tal vez está funcionando. Entonces, ahí como son las 3 cosas principales que miro. Equipo principalmente, como diría que es el non-starter, si el equipo no es bueno y los founders no son buenos. Segundo, el tamaño mercado. Si es un mercado donde no es muy grande, pues no me interesa. Y la competencia es menos importante para mí, porque cuando levanté dinero para Video Real, ya tenía competencia y habían levantado mucho más dinero que yo. Entonces, yo creo que eso vale mucho menos para mí. Es un juego de ejecución. La tercera cosa, sí diría que algo importante para mí, sería el motivo atrás de por qué estás creando esa empresa. Eso es como una pregunta que me gusta hacer, de entender cuál es el motivo, cuál es el propósito atrás de lo que quieres hacer. Eso último, NFX de hecho creo que utiliza ese término que se llama Founder Market Fit. Total. ¿Cómo haces tu fit con el mercado al que estás atacando? Y quiero remarcar eso que mencionas del signaling, porque hace algunos meses escuchaba una entrevista a un inversionista de Venture Capital de Estados Unidos y él hablaba como cuando un fondo o un inversionista en general invierte en una startup, la startup recibe el capital, pero a la vez está prestando la marca o la credibilidad de ese inversionista, porque cuando estás empezando, digamos 6 meses, 1 año, pues de repente no tienes un gran nombre, no eres un ex ejecutivo de una gran empresa, y de algún modo ese inversionista te da esa validación que te abre puertas hacia contactos, proveedores, alianzas, otros inversionistas, etc. Ahora, Brian, nosotros conectamos en Twitter hace como 3 meses, que por cierto, a los founders que nos están escuchando, es una gran herramienta de networking en el ecosistema de Latinoamérica y Estados Unidos, y creo que muchos no lo están aprovechando bien. Y conectamos a raíz de que habías empezado este nuevo proyecto que se llama Latitude, que ya lo mencionaste hace poquito. Y recuerdo que en ese entonces no tenías muy claro si iba a ser una incubadora o aceleradora o algún otro tipo de programa para ayudar a startups. Sin embargo, hace unas semanas leí que ya habías lanzado oficialmente el primer, cohorte o grupo de Latitude. Cuéntanos, ¿qué es Latitude y qué vacío está buscando cubrir en el ecosistema de Latinoamérica? Bueno, por en cuanto lo que es una comunidad de emprendedores, cuando yo empecé Video Real, pues yo me di cuenta que es súper solitario. Entonces se necesita su comunidad, otros emprendedores que están en lo mismo, que puedes hablar sobre sus desafíos, problemas, oportunidades. Y eso es algo que durante la pandemia, como me di cuenta que había falta mucho esto. Y no solamente como en Brasil, no solamente en México, no solamente en Perú, Colombia, sino algo que conecta a muchas personas de todas partes, porque muchos de los problemas y los desafíos son parecidos. Entonces, eso fue como el origen de la idea tras de Latitude, es encontrar los mejores emprendedores de la región y conectarlos con cada uno, y también conectarlos con mentoría y inversión y otras cosas. Entonces, fue básicamente una forma me conecté con mis co-founders Gina Gotthilf y Yuri Danilchenko, y los tres, como teníamos interés en levantar el ecosistema, un interés en reinvertir en el ecosistema y tratar de como elevar el ecosistema. Entonces nace con esa necesidad. Si estás en San Francisco y tienes una pregunta sobre mejores como prácticas de crecimiento, de growth, tú cruzas la calle. Entonces aquí en Latinoamérica lo que tenemos que hacer es democratizar más información y conectar más emprendedores. Y el otro día estaba hablando con
en un grupo de emprendedores que estábamos conversando con Marcos Galperín y de Mercado Libre. Y obviamente es un emprendedor como de gran inspiración, pero Marcos Galperín está 15 pasos adelante de los emprendedores en Latinoamérica, o 40, o 100. Entonces, lo que se necesita son emprendedores que están un pasito, 2 pasitos adelante, 6 meses, 1 año, 2 años. Entonces, eso fue el enfoque. En términos de lo que va a ser y lo que queremos construir con eso, para ser sincero, como estamos todavía decidiendo qué queremos hacer. Una cosa que sé, si tienes una red de buenos emprendedores que se están ayudando, apoyando y que están construyendo grandes empresas de ideas súper ambiciosas, van a salir nuevas empresas súper buenas y va a ser una oportunidad sin duda. Entonces, lo mínimo como me da acceso a inversiones propios que puedo hacer como Ángel, y máximo pues podemos hacer algo diferente. Puede salir nuestro propio startup adentro de esa comunidad. Es que cada día estamos aprendiendo de qué son los desafíos. Es como un gran discovery, ¿no? Descubrimiento de cliente. Entonces estoy escuchando, estamos creando contenido porque estamos respondiendo preguntas. Traemos como alguien de Estados Unidos que es experto en un cierto tema, o alguien local de México, y ahí como democratizamos más información y se reúnen los mejores emprendedores. Sin duda va a salir algo interesante con eso. Estamos en la fase de descubrir qué va a ser. Me encanta, me encanta. Creo que eso le diste, como dices, en el clavo, o nail it, con que a veces conectar con emprendedores muy avanzados que el resto, pues genera barreras a que esas mentorías y, digamos, transacción de conocimiento funcione por un tema tan básico como empatía, ¿no? Yo no, pues, puedo empatizar con alguien que está, porque ya tiene 20 años más adelantado en su historia de negocio, es muy complicado que aprenda algo de él. En cambio, con alguien muy cercano, que está 6 meses, como dices, 1 año más que tú, es mucho más sencillo poder conectar con esa persona y aprender en consecuencia. Total. Cuando tuvimos esta conversación hace unos meses, me contaste que estabas escribiendo un libro que era una combinación de The Hard Thing About the Hard Things de Ben Horowitz y Venture Deals de Brad Feld aplicado a Latinoamérica. Y hace unas semanas, hace unos días estuve ayudando a editar la versión en español. Cuéntanos, ¿cómo ha sido este proceso de escribir el libro? La pregunta ahora surge más de curiosidad y entender si ha sido más difícil que hacer una startup. ¿Cómo ha sido este proceso? No, complicado. Sin duda escribir un libro es como... sí, es un proceso, ¿no? Como yo no soy escritor y gracias a personas como tú que son nativos también en español, vamos a tener la versión en español, porque yo mandé a traducir el libro, pero obviamente toca localizarlo y adaptarlo al mercado como local. Entonces eso es difícil hacer una traducción. Entonces gracias por tu apoyo en este parte, porque tú, entre otras personas, han sido generosos con su tiempo y revisaron algunas cosas que escribí. Bueno, para mí, como el motivo del libro es hacer algo que me hubiera gustado tener cuando empecé. Francamente es eso, porque es un camino tan difícil. Ayuda a tener a alguien, si estás en la selva, pues, y tratando con un machete, como abrir su camino, es mucho más fácil como ir atrás de una persona. Y vino personas antes de mí que aprendí un montón de esas personas y que tomaron su tiempo en enseñarme muchas cosas. Entonces me siento un deber de hacer algo de vuelta. Escribir un libro no es para ganar dinero, de hecho es para perder dinero, pero mucho dinero. Y entonces eso es el motivo de hacerlo. Entonces sí, espero que sea útil para los emprendedores. Cubrimos muchos temas desde como relación entre los cofundadores, escalar el equipo, reclutar personas, levantar capital, el term sheet. Miramos en detalle muchos de los aspectos que cuando yo empecé
yo me acuerdo del primer term sheet que recibí y yo fui a Wikipedia para buscar qué significaban los términos. Estaba como tan preocupado con cosas porque era súper lenguaje de abogado que me tenía como bastante como preocupado. Entonces busco como simplificar y hablar en lenguaje claro de anécdotas y experiencias que viví. No suena como una vuelta de victoria después de una venta de una empresa, es el opuesto. Y mencionaste The Hard Thing About Hard Things y Venture Deals, que son grandes inspiraciones para mí. Brad Feld lo tuve en mi podcast en Latitud, y Ben Horowitz, yo tengo intercambiado emails con él, y yo creo que busco ser un recurso local, ya que Latinoamérica tiene algunos casos de éxito, pero no es solamente hablar de lo que funcionó, sino lo que le fue mal. Y eso se aprende mucho más. Entonces el libro detalla mucho más de mis errores que mis éxitos. Genial. No, me encanta. O sea, Venture Deals y The Hard Thing About the Hard Things se han convertido como en dos Biblias, digamos, o libros. En Latinoamérica decimos este término, libros de mesa de noche, que es como tu libro al que siempre tienes que recurrir. Y no hay, digamos, falta ese libro para Latinoamérica. Así que estoy seguro que cuando lances, ¿ya tienes un título para el libro o aún no? Sí, pues en inglés y portugués tengo el título, pero de pronto me puedes ayudar con la versión en español. En inglés es Viva the Entrepreneur. En español, disculpe, en portugués es Ajeao sobre emprender. Y entonces tengo que buscar el título en español, que todavía está en proceso. Entonces, de pronto después de esa charla, me avisas que tiene más sentido. Me cuesta trabajo en español porque como tiene masculino y femenino, y no me gusta, no quiero hacer algo viva de emprendedor, porque hay muchos emprendedores también. Entonces, eso cambié el título en portugués, que mi empresa de publishing lo ayudó con eso. Entonces tengo que mirarlo en español. Entonces estoy abierto a sugerencias. Genial, yo voy a hacer un brainstorming y ahí te paso algunas ideas. Ahora, gracias. Llegamos a la parte final al último segmento de la entrevista. Yo le llamo ronda de tweets. Yo voy a decir una afirmación corta y me tienes que responder en lo que te toma escribir un tweet, como máximo 1 minuto. Ok. ¿Listo? Vale. Estoy viajando de California a Ciudad de México. ¿Qué libro debería leer? No vale decir el tuyo. Ese libro se llama Shantaram. Entonces, no es un... Si quieres uno de negocios, le paso otro de negocios. Pero eso, como es un viaje largo, eso te va como... Es un libro sobre un loco de Nueva Zelanda que, de hecho, estuvo en el cárcel por muchos años y salió de cárcel, como escapó de cárcel, fue a la India y básicamente estuvo en, digamos, los slums of India, y terminó como cambiando su vida y creó como unas clínicas de salud, pero siempre fue como una, digamos, evitando la policía básicamente, pero cambió su vida y escribió ese libro. Es un libro muy loco y muy interesante. Eso va, si estás manejando. Eso es para como los que quieren leer un libro largo y interesante, no sobre negocios. El libro de negocios que yo creo que diría que hay unos libros que me afectó mucho en mi vida emprendedor. El primer libro de negocios que me cambió la forma de pensar es La cola larga, o The Long Tail, by Chris Anderson, que es un libro ya como casi 20 años, pero me dio la idea de vida real por la estructura de pensar en internet y the long tail como una oportunidad de negocio. Entonces, esos son 2 libros que de pronto vale la pena leer o escuchar. Genial. ¿Cuál es el inversionista que más ayudó a construir Viva Real y por qué? Yo creo que el
la persona como, es difícil decir una persona porque obviamente es como decir quién es tu hijo favorito, ¿no? Pero podría decir que en la fase temprana de la empresa, esas dos personas que mencioné, Simon Baker y Greg Waldorf, Simon fue increíble en términos de ejecución y estrategia, y Greg en términos de ser un coach y realmente como pensarlo, y llegué a ser un CEO por su guidance, ¿no? Su ayuda. Entonces esas dos personas que eran inversiones ángeles, y pues otra persona que estoy muy cercano a Nico Sakasi de Kazek también, que fue un inversionista muy bueno, que mantengo una relación muy cercana con él, sobre todo como impresionante lo que han hecho, pero obviamente tendría que mencionar los demás inversionistas, pero él fue una persona desde casi del comienzo en términos de inversión institucional hasta el final de la venta, que fue muy próximo y muy un gran ayuda. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Yo creo que me gustaría desafiar y retar los emprendedores de pensar más grande. Yo creo que yo vi eso cuando estaba en Brasil, y yo estuve en São Paulo y fui a un viaje con Monashis a China. Y fuimos a Beijing, Shanghai y Hangzhou, donde está Alibaba. Y visitamos Tencent, Alibaba, muchas empresas como chineses. Y estaba como aterrado de lo grande que estaban pensando los emprendedores. Y Jorge Paulo Lemann es un gran como inversionista de Brasil, atrás de Ambev y 3G Capital. Y él siempre dice que cuesta lo mismo soñar pequeño y soñar grande. Entonces, ¿por qué no soñar grande? Yo creo que los emprendedores de Latinoamérica, me gustaría que pensara un poco más grande y no solamente local, sino global. Y no pensar que la mejor empresa de Chile, la mejor empresa de Argentina, la mejor empresa de México, sino la mejor empresa del mundo, y pensar en comparación como con las mejores empresas en el mundo, no de su región. Entonces yo creo que eso es lo que me gustaría ver un poco diferente. ¿Quién es un emprendedor al que crees que debería de entrevistar y por qué? Yo creo que tú conoces Rodrigo from La House. He compartido algunos mensajes con él, sí. Yo creo que sería una buena charla con él. Mexicano, vive en Colombia, haciendo el PropTech como futuro muy impactante. Están ya en varias ciudades, varios países, ya están creciendo muy bien, y es un equipo muy talentoso. Obviamente toca como incluir que soy inversionista ya, ¿no? Pero mi co-founder de Vida Real, él está liderando una parte del equipo allá de crecimiento y producto. El equipo es demasiado bueno, y yo creo que sería una charla interesante. Y además, él tiene ya el sistema de audio súper bueno, que estuvimos como hablando de eso cuando yo empecé mi podcast. Entonces, yo creo que él sería un buen candidato, y estoy feliz de conectarte. Genial. Muchas gracias, Brian, por estar acá. Llegamos al final del podcast. En verdad, la charla se alargó un poco más de lo esperado, pero ha estado buenísima. Bueno, pueden encontrar a Brian en Twitter como @BrianRequarth. Requarth se escribe REQUARTH. Y en latitude.com, que es la comunidad de emprendedores en la que está lanzando Brian. Te dejo, ¿qué últimas palabras te gustaría dar antes de terminar?
No, creo que el camino es difícil, pero pues todos que están escuchando, yo no fui a la mejor universidad, no fui, no vino en una familia de muchas conexiones en startups y yo creo que es un camino difícil, pero se puede hacer muchas cosas en Latinoamérica y estoy animado por lo que viene. Y pues sí, me gustaría escuchar de ustedes. Me buscan en Twitter y sería bueno tener una charla con quien está escuchando y espero que nos conectamos en un futuro. Genial. Gracias, Brian. Ok. Bye.